Mi nombre es Inés, soy profesora universitaria en la Facultad de Letras de Córdoba, Argentina. Llevo más de 20 años impartiendo la misma cátedra, lo que me ha permitido ver pasar generaciones de estudiantes con distintos sueños y desafíos. Siempre he sido una persona dedicada a mi trabajo, esforzándome por mantener la calidad en cada clase, en cada evaluación. Mi vida profesional ha sido constante y predecible, algo que me daba cierta tranquilidad. Sin embargo, este último semestre algo sucedió que alteraría ese equilibrio. Antes de continuar, te invitamos a que le des like al video y a suscribirte al canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Además, te invitamos a que te quedes hasta el final, pues tenemos una sorpresa para ti. Entre los nuevos estudiantes inscritos en mi curso de literatura argentina estaba Mateo, mi sobrino. Mateo siempre había sido un chico inteligente, algo reservado, pero muy despierto desde pequeño. Por eso, cuando lo vi entre los inscritos, me sentí orgullosa de tener la oportunidad de guiarlo en su primer año en la universidad. Pensé que sería un alumno brillante, que destacaría sin mucho esfuerzo. Pero, para mi sorpresa, no fue así. Mateo empezó a faltar a clases y cuando venía parecía distraído, desconectado. Las notas que recibía en sus exámenes eran bajas y sus trabajos, cuando los entregaba, no mostraban la calidad que yo esperaba de él. Sentía una mezcla de decepción y preocupación. No entendía qué le pasaba. Sabía que era capaz de más y me resultaba frustrante ver cómo desaprovechaba su potencial. Un viernes por la noche, mientras corregía exámenes en casa, sonó el timbre. Era tarde y no esperaba visitas. Me sorprendió ver a Mateo en la puerta, con una expresión entre nerviosa y avergonzada. Lo invité a pasar y al sentarse en el sofá me explicó que necesitaba ayuda con la materia, que no estaba entendiendo nada y que no quería defraudarme. Había venido porque no sabía a quién más recurrir. ¿Estás cansado de consejos de seducción que no funcionan? El curso, Seducción Prohibida para Caballeros, promete ser la solución definitiva a tus problemas para conquistar mujeres. Este curso transformará tu vida amorosa. No lo pienses más y únete a través del enlace anclado en la descripción de este video. Continuemos. Le preparé un té y nos sentamos en la mesa del comedor. Saqué los apuntes y comencé a explicarle los temas que estábamos viendo en clase. Al principio, todo fue como una típica sesión de estudio. Le mostré algunos ejemplos, le hice preguntas para comprobar si había comprendido y él parecía concentrado, agradecido por mi ayuda. Sin embargo, con el paso de las horas, la atmósfera fue cambiando. La conversación, que había comenzado de manera académica, derivó en temas más personales. Mateo me habló de la presión que sentía, no solo por la universidad, sino por problemas familiares que yo desconocía. Me contó lo difícil que había sido para él adaptarse a la vida universitaria y cómo, a veces, sentía que no daba la talla. Escucharlo hablar de sus inseguridades me hizo verlo de una manera diferente, más vulnerable. Ya no era solo mi sobrino, sino un joven adulto enfrentando sus propios desafíos. Pasaron las horas y la noche se fue haciendo más íntima. Estábamos sentados uno al lado del otro. Las hojas de estudio quedaron olvidadas sobre la mesa y nuestras palabras se volvieron más personales, más cercanas. No sé en qué momento exacto cambió la dinámica, pero de pronto noté que Mateo me miraba de una manera que no había visto antes. Una mezcla de admiración y algo más que no supe interpretar en el momento. Mis manos, que hasta entonces habían estado pasando páginas o señalando párrafos, se posaron sobre su brazo de manera casi instintiva.
como un gesto de apoyo, pero sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Mateo no se apartó, al contrario, se inclinó un poco hacia mí y de repente sentí su cercanía de una manera que nunca antes había percibido. Algo en su mirada me descolocó, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Ya te has afiliado a nuestro curso de seducción prohibida para caballeros? Recuerda que esta puede ser una oportunidad única para ti. No la desaproveches. La lógica me decía que debía detenerme, que esto no estaba bien, pero había una especie de tensión en el aire que nos envolvía. De pronto, ya no éramos profesora y alumno, ni siquiera tía y sobrino, sino dos personas en un momento único, casi suspendido en el tiempo. Mis dedos recorrieron su brazo con lentitud y él respondió tomando suavemente mi mano. Nos miramos en silencio y supe que ambos estábamos conscientes de lo que estaba ocurriendo, aunque ninguna palabra lo había confirmado. Sin darnos cuenta, nos habíamos acercado más de lo que debía permitirse, pero no podía encontrar las fuerzas para detenerlo. Mi respiración era lenta y profunda, mientras que la de Mateo parecía más agitada. Su mano, que aún sostenía la mía, subió lentamente hasta mi rostro, y el contacto me hizo cerrar los ojos por un instante, dejándome llevar por la sensación. Fue un momento en el que todo se desbordó. Nos dejamos llevar por una serie de caricias, gestos suaves que hablaban más que cualquier palabra. El reloj marcaba las primeras horas de la madrugada cuando me di cuenta de que habíamos cruzado una línea que nunca debió haberse traspasado. Pero en ese momento, ninguna barrera moral o social tenía el peso suficiente para detener lo que sucedía entre nosotros. El resto de la noche pasó en una especie de neblina, una confusión de sensaciones y emociones que no sabría describir con claridad. Sentía una mezcla de euforia y culpa al mismo tiempo, como si cada gesto que compartíamos estuviera cargado de algo prohibido, pero también inevitable. En algún punto, ya no importaba lo que éramos, sino lo que sentíamos en ese instante. Cuando la madrugada finalmente se dio ante los primeros rayos del sol, me di cuenta de lo que había sucedido. Mateo dormía a mi lado, y mi mente empezó a procesar las implicaciones de lo que habíamos hecho. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por la emoción del momento, sino por el peso de la realidad que comenzaba a caer sobre mí. Lo que había comenzado como una simple noche de estudio había terminado en algo que jamás imaginé. Pasé el resto del día en una especie de estado de shock, sin saber cómo enfrentar lo que vendría después. Mateo se marchó en silencio, sin decir mucho, y yo me quedé con una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Mi vida, que hasta ese momento había sido tan estructurada y predecible, se había salido de su curso en una sola noche. Los días siguientes fueron difíciles. En la universidad trataba de comportarme como siempre, pero sabía que algo había cambiado, algo que no podía borrar ni ignorar. Mateo seguía siendo mi alumno y yo seguía siendo su tía, pero cada vez que nos cruzábamos en clase sentía el peso de ese secreto entre nosotros. No sé qué sucederá a partir de ahora. Quizás la vida nos llevará por caminos que nos obliguen a enfrentar lo ocurrido, o tal vez simplemente tratemos de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero una cosa es segura: después de aquella noche nunca volveré a ver a Mateo de la misma manera, ni a mí misma. De esta forma hemos llegado al final de este interesante relato. Esperamos que hayas disfrutado de cada palabra de esta historia. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Gracias por vernos y hasta pronto.